Qué pena que hubo ahí un problemita de último momento. Antes de empezar, quiero de nuevo agradecerle a Susan, a todo su equipo del Council of the Americas, a Guillermo Zubillaga, a Randy, a todos que hicieron posible este seminario. También quiero agradecerle la presencia al ministro de Hacienda y al director de planeación, que estuvieron excelentes sus presentaciones y nos dieron el panorama de cómo ellos ven el futuro. Y por supuesto a todos los panelistas que vendrán ahorita después y a todos los asistentes que nos ven, que si no estoy mal, usted acaba de decir, John Jairo, que estamos cerca de los 2000 o por encima de los 2000, lo cual es una cifra bastante importante y que pues es muy bueno que pueda la gente ver estos importantes planteamientos que vienen directamente de las personas que están metidas en el día a día de esto. Entonces, con esa introducción yo voy a empezar mi presentación. ¿Cómo la pasó? No pasa. Ya. Entonces yo voy a tratar tres temas, uno muy rápidamente, que de hecho el ministro ya habló un poco de eso, pero es importante poner un contexto porque sí es bueno pues darnos cuenta que esta sí es una situación realmente importante y complicada. Después un segundo tema en el que hablaré un poco de cómo va la pandemia, porque eso también es importante para lo que viene y nos muestra unas lecciones importantes y después unas discusiones que llamo de corto plazo, pero allí también hay unos temas importantes estructurales y mediano plazo y de mediano plazo. Entonces empecemos por decir pues algo que ya todos sabemos, los resultados dijéramos que se veían muy bien, como ustedes ven en estas dos gráficas. A la izquierda está la producción manufacturera, es decir, la industria. A la derecha están los índices de confianza comercial y de confianza industrial que produce Fedesarrollo. Y a febrero pues todo se veía muy bien. Y después pues llegó la crisis, llegaron las medidas de aislamiento y tuvimos una caída sin precedentes en la producción industrial de cerca de 36%, pero dijéramos lo que quiero resaltar es que las medidas de apertura que se tomaron en mayo y en junio, la gráfica de la izquierda va hasta junio, sí tuvieron un impacto importante y eso lo quiero resaltar porque es importante para lo que vendrá después. Es decir, la industria obviamente sigue mal, está creciendo al menos 10%, o estaba creciendo en junio al menos 10%, pero pues eso es muy diferente al menos 36% que habíamos observado. La confianza de los comerciantes, que es la azul, y la confianza de los industriales también tuvieron unas caídas muy grandes, pero también se han ido recuperando. De hecho, la confianza comercial en julio, como ustedes ven en la línea azul de la derecha, ya estaba en terreno positivo. Y eso, pues sin duda, es una noticia buena. Lo mismo pasa con el comercio minorista, que es un sector muy importante porque es un sector grande en el PIB, pero sobre todo grande en el empleo, genera cerca de 6 o 7 millones de empleos en Colombia. Ustedes lo ven ahí. A la izquierda también tuvo una caída muy grande que nunca se había observado en la historia de Colombia, del 40% en abril. Se empezó a recuperar en mayo y junio. En junio ya vimos una caída anual del 12%, que es mucho mejor que el 40%, mostrando que las medidas de apertura pues sí tienen un impacto importante. Ahora, nos preocupa un poco, sinceramente, lo que va a pasar en julio y agosto, dadas las medidas de cierre adicionales que se tomaron, sobre todo en Bogotá, de cierres por localidades que probablemente van a frenar un poco este proceso de recuperación que se venía, y ese será un tema importante para el final. A la derecha ustedes ven el índice de confianza de los consumidores, que alcanzó sus mínimos, dijéramos, más grandes de la vida
en la que se tiene este indicador por parte de Fedesarrollo, y se ha ido recuperando en los últimos meses, pero pues sigue en niveles bastante bajos, en un nivel negativo de menos 25. Como ustedes saben, este indicador resta los que tienen de los que tienen buenas expectativas, aquellos que tienen malas expectativas, y aquí se muestra el balance, y es un balance bastante negativo, cuando pues al principio de año se veía que se venía recuperando. Esta gráfica la tomamos de una gráfica que elaboró eConcept, y nos muestra cómo, y la ponemos porque es una gráfica importante para ver qué ha pasado, porque esta ya va hasta agosto, y incluso hasta septiembre, y como ustedes saben, la demanda de energía es un gran indicador líder de lo que va a pasar con la economía. Y vemos que la demanda de energía venía creciendo a principio del año a tasas muy buenas, a tasas positivas, y se veía un buen comportamiento cuando empezó el tema de las restricciones a la movilidad, y además el tema de la pandemia, porque no solo fueron las restricciones, sino la gente empezó a tomar acciones por su propia cuenta. Hubo una caída como nunca se había visto en la demanda de energía en Colombia, que por supuesto estuvo más relacionada con la demanda de energía regulada, perdón, no regulada, es decir, la de las empresas, pero a partir de mayo se empezó a recuperar bastante. No llega todavía a los niveles de principio de año, pero sí hubo una recuperación importante. Pero fíjense que esa recuperación, en efecto, en julio y agosto parece que se estancara, que es realmente la preocupación que tenemos, porque nosotros en ANIF esperábamos un rebote importante a partir del tercer trimestre de la economía, que evitara que la caída fuera tan grave como lo que se vio en el primer semestre. Pero pues esas medidas adicionales que se tomaron en julio y agosto, por lo que nos muestra la demanda de energía, puede que hayan frenado un poco eso, y eso pues nos tomó 2 meses del tercer trimestre, que fueron julio y agosto. Esperemos que septiembre ya empiece a tener mayor tracción. Eso pues nos llevó, esto no es sorpresa para nadie, aquí está el PIB, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Eso nos llevó a que tuviéramos una caída que nunca habíamos visto en Colombia desde que hay cifras, de 7,5% durante el primer semestre del año. Ustedes ven, aquí está por sectores, y además está comparado con el primer semestre del año pasado en azul claro, y con todo el año 2019, que es la barrita roja. Si ustedes lo ven por el lado de la oferta, a la izquierda, pues ven que la mayoría de los sectores cayeron, y hubo unos sectores que cayeron muchísimo. El sector de la construcción cayó 21%, las actividades de recreación 20%, el comercio, que como ustedes ven a la pura izquierda, pesa 15 puntos del PIB, cayó 17%, la industria, que pesa 11 puntos del PIB, cayó 13%, y así sucesivamente. De hecho, los únicos sectores que crecieron fue el agropecuario, el de actividades inmobiliarias, que creció cerca del 2,5%, y el de actividades financieras, que es un sector que pesa 5 puntos del PIB, que creció 1,5%, bastante menos que el año pasado. De resto, todos los sectores cayeron, y cayeron de manera importante. Pero probablemente aún más relevante es a la derecha, la demanda. Ustedes ven arriba el mismo 7,4% de caída, y ven que todos los componentes de la demanda cayeron, menos el consumo del gobierno. Es decir, el hecho que el gobierno gastó mucho más durante el primer semestre por las transferencias y todo lo que nos han explicado el ministro y el director, y otros programas que han hecho, pues hizo que la caída no fuera tan grande.
pero ustedes ven el consumo de los hogares que pesa 71% de la demanda, cayó 6%, ya veremos eso más adelante. La inversión cayó 20%, las exportaciones cayeron 15% y las importaciones que le restan a la demanda, afortunadamente también cayeron y hicieron que se moderara un poco el golpe sobre el PIB. Pero pues esta gráfica es muy importante porque nos llevará un poco ahorita a ver cuál es la proyección, dado que estamos viendo que viene después del virus, cuál es la proyección. Como ustedes saben, el DANE produce el índice de seguimiento a la economía que tiene una correlación con el PIB casi del 100%. Es un indicador muy bueno. Y aquí se muestra a la izquierda cómo se ha comportado ese indicador mes a mes. Venía muy bien y cayó, pero lo importante de nuevo es que se recuperó en mayo y en junio. Esperemos que esa recuperación no se haya frenado totalmente en julio y agosto por las medidas que se tomaron, pero sin duda esa recuperación de mayo y junio fue buena porque nos permite ver que de pronto, en efecto, en el segundo semestre las condiciones van a ser mejores y que la apertura de la economía sí tiene un impacto sobre los indicadores, a diferencia de lo que muchos analistas han dicho, que así uno abra la economía, eso no va a tener un impacto sobre el crecimiento, etcétera, porque la gente va a tener todavía muchas restricciones personales, lo cual es parcialmente cierto, pero dijéramos lo importante es que la apertura sí tiene un impacto. Uno ve a la derecha, el DANE divide las actividades entre primarias, que es la agricultura, la ganadería, en las secundarias está la industria y la construcción, y en las terciarias están los servicios, que como ustedes ven, pues es lo que más pesa dentro del índice de seguimiento a la economía. Y fíjense que, a excepción de las actividades secundarias, en enero y febrero los crecimientos fueron muy buenos, cayeron a partir de marzo, en abril fueron desastrosos los números, pero en mayo y en junio se empezaron a recuperar y eso nos da un total que es la que está en la última línea, que no es, que dijéramos, es bueno. Esto que voy a mencionar ahora es probablemente lo más importante. Todos sabemos que esto ha tenido un impacto gravísimo sobre el mercado laboral. La gráfica de la derecha, primero les llamo la atención sobre la gráfica de la derecha, es el promedio anual de la tasa de desempleo, que la ponemos desde el año 2000, 2001, simplemente para mostrar que cuando salimos de la crisis del 2000, del 99-2000, la tasa de desempleo anualizada estaba en 15% y nos costó 10 años o más llevarla a niveles cercanos al 10%, y ahora a julio se nos subió la tasa promedio anualizada de nuevo a niveles parecidos a ese, al 14%, y eso pues nos va a costar trabajo de nuevo volverlo a bajar como ya se observó después de la crisis del 99. A la izquierda están las tasas mensuales, las que divulga el DANE todos los meses. Cada barrita azul es un mes, las barritas verdes son los junios de cada año y las barritas rojas los julios de cada año, y pues vemos que en el último julio llegamos a 20.2, una cifra muy alta, pero lo más importante, dijéramos, no se ve en la tasa de desempleo. Lo más importante se ve es en los números ocupados y en la tasa de ocupación. La gráfica de la izquierda tiene el número de ocupados. Fíjense que durante los últimos 5 años, en los junios, que es la barrita roja, siempre teníamos cerca de 22 millones de personas ocupadas. Ahorita estamos en 18 millones de personas ocupadas. Eso quiere decir 4 y pico millones de personas que no tienen empleo comparado con el promedio de los últimos 4 o 5 años. De hecho, volvimos a niveles, si ustedes ven la gráfica, volvimos a niveles del 2006-2007, lo cual es un golpe muy duro. Es decir, aquí sí nos debe llamar la atención que esto sí tiene un impacto grande. Es decir, cuando uno habla de pérdida de empleos, no está hablando
de cosas en el aire. Está hablando, como ya lo veremos en la siguiente diapositiva, de pérdida de bienestar de las personas, de que las personas no tienen ingresos para satisfacer sus necesidades y de un golpe muy duro al empleo que se ve a la derecha en la tasa de ocupación, que se redujo de niveles. La tasa de ocupación en Colombia siempre andaba por niveles del 55-57% de la población en edad de trabajar, y ustedes ven los punticos de abajo de los últimos meses con unas flechitas ahí que siguen la tendencia. Que siguen la tendencia. Eso nos lleva más o menos a un nivel actual de cerca del 45%, que es muy bajo para la historia de Colombia. ¿Qué pasó? Y eso nos lleva a lo que viene después. Eso nos lleva a lo que les decía antes de, pues, la pérdida de empleo de esos 4 y pico de millones de empleo. Ustedes lo ven en la gráfica de la izquierda, se ha dado en todos los sectores, pero especialmente en comercio. Se perdieron 850.000 empleos, en entretenimiento 700.000 empleos, en alojamiento 636.000 empleos, en industria 500.000 empleos, en servicios sociales, que es un sector muy grande que incluye salud, ahí están salud, educación y otros servicios sociales, 500.000 empleos. Eso pues es un tema sin precedentes. Y de manera importante a la derecha, fíjense que por posición ocupacional la mayor cantidad de empleo se ha perdido en el empleo asalariado, más que en el empleo por cuenta propia. 2.400.000 empleos asalariados que son formales se perdieron, y eso pues costará recuperarlo. El empleo por cuenta propia, que en su mayoría es informal, el golpe no fue tan grande precisamente porque es informal. Entonces, mucha gente de esa ha podido permanecer en actividades que no están reguladas, y ahí se perdieron 900.000 empleos, comparado con 2.4 millones de empleos que se perdieron en el sector formal. Ese es un tema muy importante. Y lo que les decía, esto nos lleva a unas pérdidas que esta gráfica pone la realidad y pone la lupa donde debe ser. Ustedes ven en la gráfica de la izquierda que los hogares han perdido 22 billones de pesos, que es lo que nos informa el DANE, entre abril y julio, o entre marzo y julio, que es las barritas azules de la gráfica de la izquierda. Se perdieron 1.6 billones de pesos en marzo, 5.7 en abril, 5.2 en mayo, así sucesivamente. La barra roja muestra lo que ANIF había predicho en marzo de cómo iban a ser las pérdidas de ingresos dado la coyuntura que se estaba dando. Desafortunadamente, entre marzo y mayo, los datos fueron muy cercanos a lo que habíamos predicho. Y digo desafortunadamente porque pues nadie quiere que se den esas pérdidas de 22 billones de pesos. Eso es un monto demasiado importante que equivale casi a todo un mes de nómina en Colombia. Es decir, en Colombia todas las personas que trabajamos ganamos alrededor de 23 billones de pesos en un mes, descontando los empleados públicos. Y eso fue lo que se perdió por esa coyuntura, lo cual les muestra a ustedes el tamaño del totazo, por llamarlo de alguna manera, y que sí es un tema importante. Es decir, y esto lo que implica, y es lo que vendrá para la discusión en lo que queda del año, es no podemos seguir diciendo que eso, la vida o la economía de aquí a diciembre. Eso yo creo que ya se debe descartar, y es la primera conclusión de que viene después del virus. De aquí a diciembre nos toca, yo creo que ser conscientes de que el virus seguirá con nosotros y hay que seguir abriendo la economía con las medidas que se requieran. La gráfica de la derecha nos muestra lo que ha invertido el gobierno, que son unas cifras iguales a la que nos mostraba el ministro y el director.
lo que hay dentro del FOME es cerca de casi 3 puntos del PIB, de los cuales se han desembolsado alrededor de 10 puntos del PIB. El pedazo verde es de 10 billones de pesos, que es un punto del PIB. El pedazo verde es el programa de apoyo a la nómina, el morado es lo que es el ingreso solidario, el azul son los giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción, en acción, etcétera. Y el pedazo anaranjado es la devolución del IVA. Y el pedazo gris es lo que se ha dedicado de los créditos con garantía del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Garantías para crédito de apoyo a la nómina. Fíjense que hemos desembolsado cerca de 10 billones de pesos, ha habido una pérdida de 22 billones de pesos, es un esfuerzo muy grande del gobierno, muy grande, como el ministro lo notaba, pero también como el ministro y el director lo han anotado, esto pone en evidencia que por más esfuerzo que haga el gobierno, nunca va a reemplazar el empleo. Es decir, el gobierno puede meter todos los subsidios, puede hacer todos los esfuerzos, financiar aquí, allá, etcétera, pero el hecho es que la economía no la reemplaza, nunca la van a reemplazar subsidios ni transferencias, y la única alternativa es que vayamos volviendo. Aquí está, este es un tema fundamental que lo profundizaré más adelante. De esos ingresos que se han perdido, el 35% se perdieron en Bogotá, a pesar de que Bogotá solamente ocupa el 18% de los ocupados, como ustedes ven en la gráfica de arriba a la izquierda. Es decir, Bogotá tiene un poco menos del 20% de los ocupados, pero fue responsable por 35% de la pérdida de ingresos laborales. Ustedes ven Medellín tuvo un porcentaje cercano, Medellín tiene 8% de los ocupados y fue responsable por 10% de la pérdida de los ingresos. Barranquilla tiene 4% de los ocupados y fue responsable por 4% de la pérdida de ingresos, y así sucesivamente. Es decir, la situación en Bogotá sí fue más complicada que en el resto del mundo, de las ciudades de Colombia, y llamamos la atención en eso porque las medidas han sido mucho más estrictas en Bogotá, se han demorado más las aperturas, y desafortunadamente Bogotá tiene un impacto muy grande sobre la economía nacional, y eso ha hecho que haya sido un obstáculo importante para la reactivación del empleo. Esta gráfica la tomé prestada de mi buen amigo Andrés Escobar, que está que estará en el panel, y nos muestran los recursos del Fondo Nacional de Garantías. Y es claro, pues, que hasta el momento se han desembolsado 7 billones de pesos, de los cuales en el segundo renglón es pago a la nómina, con garantías del 90%. Ustedes ven, ahí ha habido 2.2 billones. Para capital de trabajo con garantías entre el 70 y el 80% ha habido 4 billones, para trabajadores independientes 333 mil millones, y así sucesivamente. Fíjense, lo importante de este cuadro es que se han desembolsado 7 billones, pero todavía quedan 15 por desembolsar. De hecho, casi 16, 15.9 billones. Ahí hay buena plata para poder seguir atendiendo las necesidades de créditos con garantía del gobierno. El crédito, dijéramos, durante la pandemia, esto es una cosa buena y muy diferente a lo que pasó en la crisis del 99. El crédito durante la pandemia ha seguido creciendo, la cartera comercial ha crecido al 9%, la de consumo al 7%, la hipotecaria al 5,5%, y como ustedes ven ahí, durante el periodo de pandemia, pues ha habido desembolsos nuevos por 125 billones de pesos, que son cerca de 12% del PIB. Y esto lo resalto porque, dijéramos, no ha habido un apretón muy grande de crédito, de hecho ningún apretón de crédito, los créditos están creciendo bastante, que es una situación muy diferente a la del 99, cuando los desequilibrios eran muy grandes. Todo esto nos ha llevado a nosotros en ANIF hacer un replanteamiento de nuestras proyecciones de crecimiento. Pensamos que la economía va a caer este año 5.8%. Eso lo que quiere decir
dado el 7.4 del primer semestre que veíamos antes, eso lo que quiere decir es que durante el segundo semestre la economía deberá tener un crecimiento en promedio del orden del 4% negativo, lo cual no lo vemos muy lejano de la realidad. De hecho, puede ser mejor y ojalá así lo sea, sobre todo en el último trimestre. Por el lado de la oferta, vemos a todos los sectores menos el agropecuario cayendo, y por el lado de la demanda, también todos los componentes, a la derecha, todos los componentes de la demanda también los vemos cayendo, menos el consumo del gobierno, que pesa 17 puntos de la demanda, que esperamos siga creciendo a tasas del orden del 3,5, que es un esfuerzo fiscal muy grande, pero que va a atenuar un poco la caída. Para el año entrante, como lo mencionaba el ministro en sus gráficas de la varianza de las proyecciones, nosotros hacemos parte de esa varianza, esperamos un rebote importante, no tan grande como el que ve el gobierno ve un crecimiento el año entrante del orden del 6%, nosotros lo vemos del orden del 4.2%, que sería un crecimiento excelente y con todos los sectores creciendo a tasas importantes, y por el lado de la demanda, también una recuperación importante, sobre todo del consumo de los hogares y de la inversión, que como ustedes ven ahí, la inversión esperamos que el año entrante crezca 5,5% y el consumo de los hogares 4.3%, y eso le daría un impulso muy grande a la economía. Y pues si logramos crecer a tasas superiores a 4, pues sería un muy buen impulso para retomar, sobre todo, dijéramos, comportamientos del mercado laboral mucho menos negativos de lo que hemos visto hasta ahora. Hablemos un poquito del virus, porque aquí hay unos temas que sin duda van a impactar lo que viene hacia adelante. Lo primero que quiero decir es que si uno mira a nivel global, la gráfica de la izquierda, Colombia ha tenido un comportamiento muy diferente. En la gráfica de la izquierda están las muertes por millón de habitantes, y ustedes ven que todos los países que están aquí, la mayoría, menos Japón, tuvieron un crecimiento rapidísimo de las muertes por millón de habitantes y después se estabilizaron. Colombia, dijéramos, en efecto aplanó la curva, es la línea azul, ha tenido un crecimiento mucho más lento de las muertes, pero hoy en día estamos en un nivel muy similar de muertes por millón de habitantes a España, México, Chile, Estados Unidos, Italia, etcétera. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, dijéramos, Colombia ha tenido un periodo de aislamiento muy largo y llegamos a un nivel de muertes similar al del resto de los países, con un comportamiento diferente, es decir, mucho más plano, que permitió que el sistema de salud, dijéramos, respondiera mejor, pero mucho más largo. Y la gráfica de la derecha es clave porque nos muestra que, a pesar que está habiendo rebrotes en Europa, las muertes como porcentaje de los contagios han caído sustancialmente, y los rebrotes no han tenido ni de lejos los mismos niveles de mortalidad que tuvieron en abril y mayo. Es decir, esa gráfica de la derecha muestra que, dijéramos, todos los rebrotes que ha habido en Europa últimamente y en el mundo en general han sido mucho menos letales que lo que observamos al principio de la pandemia, y ese es un punto clave para tener en cuenta a futuro cuando se tenga que tomar decisiones de nuevo, ojalá que no, pero que se tengan que tomar decisiones de aislamiento. Si uno mira qué ha pasado con todos los países en dos variables clave, la tasa de mortalidad por COVID-19 en la gráfica de la izquierda, comparada con la severidad de los cierres, pues ve que no hay mucha relación. Colombia está justo sobre la línea de regresión, es el triángulo rojo, lo que muestra que Colombia ha tenido un comportamiento aceptable, está en el nivel de muertes que uno podría esperar. Fíjense, Italia, Francia tienen una tasa de mortalidad mucho más alta, que está muy por encima de la línea, Reino Unido, Bélgica, México, pero lo importante de la gráfica
es que la severidad de los cierres parece no tener ninguna relación con la tasa de mortalidad. Y ese es un tema fundamental. Y cuando uno mira a la derecha, ve lo mismo, pero no con la tasa de mortalidad, sino con la tasa de nuevos casos durante las últimas semanas. También ve, ahí sí a Colombia no le va tan bien, está por encima de la línea de regresión, pero tampoco se ve una relación importante. Y eso lo comprobamos con un ejercicio de regresión, dijéramos, muy riguroso que hicimos, que muestra que la mortalidad se afecta gravemente, o sea, de manera importante, por tres variables que son la prevalencia de colesterol alto en los países, el porcentaje de la población mayor de 60 años y el hecho de que el país sea tropical o no. Esas son las tres variables, dijéramos, que ustedes ven que tienen un impacto importante, aunque el hecho de que el país sea tropical o no, no es tan significativamente, no es significativo estadísticamente como los otros, pero son los que tienen un tamaño importante. La severidad de la cuarentena tiene un impacto muy marginal, y otras variables también. Entonces, parece que la mortalidad ha estado mucho más relacionada con temas intrínsecos de salud que con temas de aislamiento. Si uno pasa un poco a Colombia, ve que los casos están cayendo en lo que llamamos ahí la etapa 3, desde desde mediados de agosto, y están cayendo bastante. Eso es una excelente noticia. Tuvimos una etapa larga desde marzo hasta septiembre de crecimiento de los casos, pero igual que en el mundo, ustedes ven la gráfica de la derecha, con una tasa de mortalidad que se ha ido reduciendo de manera sustancial. Y de nuevo, eso es importante para las decisiones que se tomen. Aquí hicimos una comparación entre las diferentes ciudades de Colombia. La gráfica de la izquierda muestra la tasa de contagios por millón de habitantes en el horizontal y la tasa de muertes por millón de habitantes en el vertical. Entonces el cuadrante de arriba a la derecha muestra las ciudades que les ha ido, dijéramos, mal, están por encima del promedio tanto en muertes como en contagios, y ahí están Bogotá, Barranquilla y Montería, mientras que el cuadrante de la izquierda abajo muestra las ciudades que han tenido menos contagios y menos muertes, y ahí están Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, Pereira. Y llamamos la atención de esto porque si uno mira la gráfica de la derecha, ahí hacemos una comparación similar, pero teniendo en cuenta el costo económico. En la parte horizontal está la pérdida de ocupados en el mercado laboral y en la parte vertical están las muertes por millón de habitantes. Entonces ustedes ven que en el cuadrante de arriba a la derecha, es decir, las ciudades que más han perdido ocupados en variación anual, no en número porque no sería comparable, ahí están Bogotá, Cúcuta y Montería, mientras que en los otros cuadrantes están pues las diferentes combinaciones. Pero de nuevo Bogotá resalta en las dos gráficas que ha tenido un costo económico muy alto y unos resultados en salud que no han sido, dijéramos, igual de buenos a los de otras ciudades. Entonces, dado todo este panorama, ¿qué se nos viene? ¿En qué tenemos que pensar? Respondiendo un poco al título del seminario, ¿cuáles son las discusiones importantes? Obviamente, lo más importante que se viene es la recuperación del empleo. Tenemos que recuperar los ingresos de los hogares. Por mucho esfuerzo, repito, por mucho esfuerzo que se haga en materia de transferencias, de subsidios, de créditos, etcétera, la economía nunca se podrá reemplazar. Entonces, la primera discusión es la recuperación del empleo y la segunda, sin duda, va a ser fiscal. Y ahí también voy a hablar un poquito de política social y voy a retomar un poco lo que dijo el director de planeación sobre que no podemos decir que Colombia, no nos podemos olvidar de todo lo que hemos hecho bien y a dónde hemos llegado y echar el país por la borda basado en los resultados, dijéramos, o en la crisis que ha generado la presencia de este virus. Para empezar la discusión, la recuperación, dijéramos, del empleo requiere esfuerzos ya, en el corto
en el mediano y en el largo plazo. Los esfuerzos ya es abrir todos los sectores, por supuesto excluyendo aquellos que impliquen aglomeración, eso lo tenemos claro, pero hay que seguir con la apertura de todos los sectores, con todos los protocolos, pero no podemos seguirle poniendo trabas a eso. Y eso tiene un punto de fondo y es que en este momento se requiere más coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, especialmente los municipales, porque ha habido una cantidad de medidas que los alcaldes toman, que los planes candado, que las cuarentenas sectorizadas, que aquí, que allá, que la ley seca, que el toque de queda entre 8 de la noche y 4 de la mañana, cosas que no tienen impacto en la salud, pero sí perjudican mucho la economía. Y dijéramos, además, generan una incertidumbre entre la población que es importante. Entonces, dijéramos, en el inmediato plazo, necesitamos la reapertura y necesitamos mayor coordinación. Yo creo que el gobierno nacional en toda esta coyuntura ha hecho un esfuerzo muy importante, tanto en materia fiscal como en materia de salud, que ha tenido resultados, dijéramos, aceptables, resultados buenos en muchos casos. Yo lo único que me atrevo a decir, porque uno en estos casos de política tan difícil no debe criticar, pero dijéramos, lo único que me atrevo a decir que ha sido un tema importante es la falta de coordinación con los alcaldes que han tratado de tomar mucho liderazgo. En el corto plazo debemos ver inversiones grandes y significativas en infraestructura, lo que nosotros llamamos infraestructura fácil, por decirlo de alguna manera, que incluye vías secundarias, terciarias, acueductos, parques, polideportivos, reparación de calles, alumbrado público. Eso genera empleo, genera ingresos y hay plata para eso, especialmente para vías secundarias y terciarias, y tenemos que habilitar recursos de regalías, como en efecto ayer lo hizo el Congreso de la República. En regalías hay mucha plata para invertir ahí y eso sería un empujón grande para la economía. En el mediano plazo, tomar temas de infraestructura grande y en el mediano y el largo plazo nos toca asumir con seriedad como país discusiones clave sobre reformas que se nos vienen en los frentes tributario, laboral y pensional. Yo creo que estas son las 4 etapas, dijéramos, de la recuperación y las tenemos que tomar, dijéramos, seriamente, sobre todo esta última. Yo les digo la verdad, a mí me preocupa un poco que esa discusión tome unos tintes políticos muy feos, que terminen ahí, como dice la canción, que termine el remedio peor que la enfermedad. Por eso la discusión tributaria, la laboral y la pensional tenemos que abordarla muy seriamente. Si hablamos un poco de lo que es el corto plazo en materia fiscal, sin duda el gobierno hizo un gran esfuerzo por aumentar la inversión, lo dijeron tanto el ministro como el director. La inversión pasó de 43 billones a 53 billones, eso va a significar más deuda. Aquí está todo el presupuesto nacional, y ese esfuerzo de 10 billones de pesos, que es casi medio punto del PIB, dado el crecimiento del PIB el año entrante, pues va a significar mayor deuda, sobre todo en un escenario donde el recaudo tributario ha caído. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de eso, pero ese aumento en la inversión está enfocado precisamente en una reactivación como la que veíamos en la diapositiva anterior, lo que llamamos el corto plazo. Obviamente, eso pues nos va a aumentar el déficit este año al 8% por todo el gasto adicional que ha habido, aunado a la caída de los recaudos, y el año entrante tendremos un déficit muy seguramente de 5.1 y eso aumenta la deuda en la gráfica de la derecha a 65.6% y 60% el año entrante, de acuerdo al marco fiscal de mediano plazo. Fíjense, los puntos de abajo era el marco fiscal antes de la crisis, cómo eso creció. Entonces, yo quiero llamar aquí la atención sobre dos aspectos. El primero, está perfecto
que aumentemos déficit, que aumentemos deuda. En este momento hay que, creo que, atender la emergencia de manera sustancial. Lo que no, sobre el segundo tema que llamo la atención es sobre la recuperación a futuro. El gobierno en el marco fiscal de mediano plazo plantea una recuperación del déficit, como veíamos en esta gráfica, a 2.5 en el 2022, que implica una reducción del gasto desde 24% del PIB este año, como ustedes ven en la gráfica de la derecha, a 19.9% del PIB en el 2022. Son 4 puntos de caída del gasto, lo cual no se va a poder hacer. Reducir el gasto en 4 puntos en 2 años es prácticamente imposible y sí queremos llamar un poco la atención sobre eso, porque eso va a tocar sin duda discutirlo más adelante. Si ustedes miran la gráfica de la izquierda, pues ahí están los ingresos que caen a 13.3% del PIB en este año y se espera que suban a 14.1 en el 2022, lo cual implicará un esfuerzo importante también al que me voy a referir en este cuadro. Ese incremento de los ingresos fuera de la reforma tributaria, que ya sabemos que vendrá, estos cuadros son del Ministerio de Hacienda y ustedes ven ahí que se plantea un incremento de los recursos de capital muy grande, pasando de 108 a 123 billones, lo cual implica, si ustedes ven la gráfica, el cuadro de abajo, que lo que ellos llaman disposición de activos tiene que ser 12 billones de pesos en el 2021, que no es fácil, es decir, por venta de activos conseguir un punto del PIB no es fácil. Los 7.35 billones que estaban para este año ya no se consiguieron. Entonces ahí vamos a tener, dijéramos, un tema sin duda importante que hay que revisar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que se deben vender algunos activos por parte de la nación. Lo apoyamos y creemos que es un punto importante. Lo que estamos llamando la atención es que hacerlo no va a ser tan fácil. Eso va a requerir un debate importante, requiere un proceso que no es tan corto ni tan fácil, y eso va a ser un punto importante. Y eso, dijéramos, mezclado un poco con la caída tan grande de los gastos que veíamos en la gráfica anterior, esta caída de la línea roja, pues hace que las metas a 2022 toque hacer un esfuerzo muy grande para cumplirlas. Volviendo un poco al presupuesto, fíjense sobre todo la gráfica de la izquierda, aquí está el presupuesto por sectores y realmente los esfuerzos son muy grandes. En salud y protección social tenemos casi 60 billones de pesos, que no todos van por el presupuesto. El pedacito gris de la gráfica muestra lo que va por cotizaciones, que no entra al presupuesto, pero sin duda de lejos en lo que más invierte Colombia es en salud. Después viene educación con 46 billones de pesos, defensa con 39 billones de pesos, trabajo, que es básicamente gasto pensional, en 27 billones de pesos, hacienda, que quiere decir las obras de transporte urbano, que están en el Ministerio de Hacienda, son 27 billones de pesos, y así una serie de sectores, pero fíjense que el esfuerzo sí es importante, eso no lo podemos negar. Hay mucha plata que se le está metiendo a infraestructura, a salud, a educación, a pensiones, y realmente los ingresos que tenemos en el mediano plazo no son, dijéramos, compatibles con este gasto tan alto. Y por eso termino diciendo que sin duda la gran discusión será el tema fiscal. Nosotros creemos, desde hace rato lo hemos dicho en ANIF, que ya veníamos con un déficit más o menos de 2 puntos del PIB, que es la gráfica de abajo a la izquierda. A eso se le aumentan entre 6 y 8 puntos del PIB por nuevas necesidades y por el impacto de la crisis para los próximos 10 años. Es decir, estoy seguro que en los próximos 10 años tendremos que conseguir entre 8 y 10 puntos del PIB nuevos de recaudo. Algo de eso, por supuesto, va a venir de crecimiento de la economía y algo vendrá de reformas tributarias, o reformas fiscales, mejor llamémoslas fiscales, porque también hay que pensar en el tema del gasto.
pero pues sin duda Colombia es un país que recauda pocos impuestos comparado con el resto del mundo y los recauda mal. Entonces, fíjense en la gráfica de la derecha, Colombia recauda 14 puntos del PIB, el gobierno central, cuando uno lo compara con América Latina que tiene 17 puntos del PIB, y ni hablar con la OECD que tiene 34 puntos del PIB, es decir, el doble. Entonces, en Colombia queremos mucho gasto, todos exigimos mucho gasto, con razón, pero no queremos pagar impuestos y pagamos muy poquitos. Y eso lo desnudó la crisis del coronavirus. Y eso nos llevará a una discusión tributaria importante que nosotros creemos debe basarse en estos pilares. Y con esto termino. Primero que todo, revisar las exenciones y beneficios tributarios. El Estatuto Tributario Colombiano está lleno de exenciones y beneficios que no favorecen, dijéramos, no tienen sustento económico. Algunas de ellas habrá que revisarlas. El gobierno ya llamó una comisión internacional, lo cual me pareció muy bueno para que no haya sesgos ahí. Lo segundo, ampliar la base de personas naturales contribuyentes, eso es fundamental. Hoy en día Colombia solo el 4.5% de la población económicamente activa paga impuestos o impuestos de renta. Y fíjense en la gráfica de abajo a la derecha, se muestra claramente eso. Colombia tiene un recaudo bajo de impuesto de renta de 6% del PIB, comparado con 7.2% en México y con 12% en los países de la OECD, pero no solo bajo, sino que recae en el impuesto corporativo, que es la barra azul oscura. Las personas, que es la parte clara, no pagan sino 1 punto del PIB en impuestos, y eso es totalmente contrario a lo que se observa en el resto del mundo, y además es un gran generador de desempleo y de inequidad. Porque, si ustedes miran la gráfica de la derecha, eso ha hecho que cada vez dependamos un poco más del IVA, que es la partecita azul de la gráfica, y menos de la renta. Y el IVA es un impuesto, dijéramos, bastante inequitativo por definición. Entonces, tenemos que ampliar la base de personas naturales contribuyentes, unificar la tasa del IVA y eliminar sus exenciones también, no solo las de renta, sino las del IVA. Y eso se puede hacer aprovechando que el gobierno ya introdujo la devolución del IVA. Entonces, con eso termino diciendo que estas son las discusiones importantes. Creo que esto es lo que se nos viene, y además este tema tributario es el que va a determinar el futuro de la política social. Como decía el director de planeación, en política social desde el 2000, Colombia ha hecho cosas excelentes, pero si no empezamos a pagar más impuestos, si no formalizamos la economía, va a ser imposible, por ejemplo, que tengamos renta básica universal, va a ser imposible que tengamos una política social más amplia. Entonces, la discusión tributaria, la discusión laboral es central, y esperemos que seamos como país capaces de abordarla seriamente. Muchas gracias. Doctor Santamaría, muchas gracias.